Bueno, señores, vamos a hablar con los estimados analistas que nos acompañan aquí, Julio Talamonte y Julio Rivera Clavería. Usted ya los tiene aquí en el estudio y vamos a tenerlos en pantalla. Ahí estamos, por supuesto, en esta cámara manejada por Mario Guzmán. Ahí estamos ya los tres al aire en Todo Noticias. Hablemos del tema vapuleados. Esta semana 2 personas, pero no es un tema de esta semana. Siempre ha habido vapuleados. Talamonte, bienvenido. Gracias, buena tarde, Andri, buena tarde, Liceo Rivera Clavería, a usted en casita también. Sabes que si fuera un hecho aislado, Andri, parecería una situación, bueno, qué terrible. El gran problema es que aquí hay 2 aristas que tenemos que analizar esta tarde. Primero, que ya no son hechos aislados porque están pasando muy frecuentemente. Y segundo, que esto ya se está convirtiendo en la reacción, entre comillas, normal, porque no tiene nada de normal, de la población ante la desesperación por los altos índices que hay de criminalidad en el país. Y la cuestión es, está bien, uno comprende esa parte, y con esto paso, si me permite la palabra, al licenciado Rivera Clavería, pero ¿y no podremos llegar a perder el control también de lo que es la sociedad guatemalteca ante esta situación, esta forma de reaccionar? Yo creo que efectivamente el problema es que estos hechos son reiterativos. Y el problema es que de un vapuleado a un asesinado es muy corto el paso. ¿Es una pedrada de diferencia o un leñazo, ¿no? Es muy corto el paso. Y creo que el gran problema es que efectivamente la población, ante la desesperación de una solución a la problemática de la violencia y la criminalidad, está actuando por mano propia y no va a detenerse hasta que efectivamente los resultados no sean satisfactorios y que los guatemaltecos nos sintamos en paz, o que podamos viajar tranquilamente, claro, y que podamos hacer nuestro trabajo en paz, sin extorsiones principalmente, que es uno de los delitos que más afecta a la población. Ahora yo les lanzo una pregunta a ambos. Si este tipo de hechos delictivos, porque son delictivos al final del día, es correcto, no se llevaran a cabo y los medios de comunicación no tuviéramos esta noticia que compartir, entonces yo creo que las autoridades tampoco se pondrían las barbas en remojo, porque esto como que llama la atención de las autoridades en decir, bueno, algo hay que hacer, o me equivoco, o no es así, o las autoridades no le hacen caso a este tipo de acciones. Yo creo que llama la atención más que todo, perdón por tomar la palabra, de la población en sí, pero llama la atención en un sentido que no necesariamente va a ser positivo, para bien. ¿Por qué? Porque entonces lo que yo tengo como poblador de otro lado, miren, ¿saben qué? Organicémonos también y hagamos nosotros lo mismo. Por eso, al final de cuentas, debería de ser lo obvio lo que tú dices, Andri, es decir, que las autoridades pudieran tener entonces alerta, que ya no es alerta temprano, porque estamos viendo los hechos delictivos, como lo hemos mencionado en este instante, porque eso no es legal, y reaccionar, pero no podemos, porque para empezar ni siquiera tenemos el número de efectivos policiales que necesitamos. Yo creo que la policía sí se entera. Lo que sucede es que efectivamente no cuenta con los insumos necesarios, ni financieros, ni logísticos, ni humanos, para poder cubrir el territorio nacional. Y entonces todo el despliegue policial realmente se concentra en la ciudad capital, que es el lugar de mayor demografía, es decir, de mayor cantidad de gente. Y por lo tanto, aquí es donde se hace un intento fuerte por mantener controles, pero al mantener aquí un intento fuerte por mantener controles, se descuidan otras áreas. Y lo que hace la criminalidad es que efectivamente busca las áreas que son mucho más vulnerables o que hay menos policías para actuar. Y es ahí donde responde la población. Bueno, entonces si la policía no tiene los efectivos, no tiene los insumos, no tiene los recursos, entonces ¿cómo debería responder la población ante los hechos delictivos? ¿Quedarse de brazos cruzados o debería responder como Salcajá, que se organizó, como Bárcena, que se organizó, como San Juan Zacatepec, que se organizó? ¿Cómo deberían responder? Vas precisamente, Andri, llegando a la clave de este asunto, es decir, tampoco la mejor forma de responder a hechos violentos es tornándonos nosotros violentos y violentando la misma ley, pero sí organizándonos sin llegar a esta situación. Y esa organización ya la hemos hablado acá en otras ocasiones, en coordinación con la Policía Nacional, definitivamente, en coordinación con la municipalidad, definitivamente, y obviamente en coordinación con todos los vecinos para poder protegerse y salvaguardarse, sin trascender ni delinquir más allá, porque hoy son vapuleados, pero bien los pudieron haber matado, y eso es un hecho delictivo. Y lo que decía el licenciado Rivera Clavería, del vapuleo a la muerte hay una línea muy delgada. Un leñazo o una pedrada o un disparo. Entonces, sí, y hablemos aquí del tema de los... no se le llama linchamientos ni vapuleos, sino que, si ustedes me ayudan, se llama el castigo malo.
¿no? El famoso castigo Maya, que se aplica principalmente en Quiché y algunos sectores de esta región. Ahí los delincuentes, pues no les quedan ganas de volver a cometer hechos delictivos, pero ¿hasta qué punto es esto realmente un ejemplo para las nuevas generaciones de no involucrarse en actos criminales? ¿Esto puede ser positivo? Yo creo que el castigo Maya es un ejercicio que hacen en áreas indígenas para que efectivamente tener un control sobre algunas personas que cometen algunos hechos que no son considerados graves en muchos de los casos. Pero digamos, el gran grueso de los delitos sigue manteniéndose. En Quiché, en Huehuetenango y San Marcos se mantiene. Ahora, lo que sucede es que en muchos de esos casos tampoco llega la información a la capital, y esto es una realidad. Tantos muertos hay en Quiché como los hay en San Marcos, como los hay en Huehuetenango. Es cierto también. Y entonces yo creo que esto se aplica en hechos, en faltas normalmente. Y yo creo que de alguna manera este ejercicio que hacen las autoridades indígenas ha beneficiado al derecho común ordinario, porque de alguna manera le quitan parte de ese trabajo y el Ministerio Público y el organismo judicial se dedican a ver los grandes delitos que se suceden en esas áreas. Por eso es importante traer, para sumar con lo que ustedes dicen esta tarde una vez más, el hecho de lo que tanto hemos reiterado en nuestros análisis. Número uno, el tema de entender que una de las grandes prioridades de Guatemala es la seguridad hoy por hoy. Número dos, que esta seguridad, que tiene que ser efectiva y eficiente, debe estar acompañada también de un sistema de justicia oficial que pueda demostrarle a la población guatemalteca que efectivamente hace justicia y lo hace de manera pronta y lo hace de manera efectiva y cumplida también. Mientras estas situaciones no cambien y no cambie todos esos problemas sociales que causan el hecho de delinquir, seguiremos viendo este y los demás fenómenos sociales. Bueno, y para criminológicos. Y claro, y tienen ustedes toda la razón, porque mientras esto no cambie, seguiremos viendo el mismo patrón, y para peor, ¿no? Como ustedes lo han dicho. Para ir cadenciando el tema, ¿qué le recomendaríamos a la población que a veces está ya fastidiada por algún hecho criminal que le están cometiendo a sí mismo y que quisiera reaccionar, vapuleando quizá a alguien? ¿Qué recomendaciones? Yo insisto, la organización comunitaria es buena, siempre y cuando esté controlada por la Policía Nacional Civil, estén inscritos en los COCODES y trabajen de la mano con el alcalde municipal. Ese es el mecanismo, digamos, legal para que efectivamente la gente que se organiza en las comunidades no incumpla y tenga responsabilidad penal por el hecho de muchas veces portar armas de fuego sin la licencia respectiva o no tener ningún tipo de control, que al final se van de las manos porque se infiltran en esas mismas organizaciones criminales. Es correcto. ¿Tenemos esperanza para salir de esta gran ola de criminalidad? Sí. Tenemos que trabajar duro, pronto y rápidamente también. Y tenemos que hacerlo, como lo decía el licenciado Rivera Clavería, de la mano de las autoridades. Sí, la organización es necesaria completamente. Lo único que no permitamos nosotros caer en ese salvajismo de los delincuentes, es decir, que la organización sea para alertas tempranas, que la organización sea para protección, que la organización sea para defendernos, pero para coordinar de manera eficiente con los mecanismos que sean pertinentes, Andri, con las fuerzas policiales. Perfecto, bueno, y a manera de conclusión ya, licenciados ambos, vamos a empezar con el licenciado Rivera Clavería. Por ejemplo, vimos hace 2 días y vimos hoy en las imágenes de Todo Noticias, por ejemplo, pobladores de Patsicía, que salen y bloquean la calle con palos, con piedras, con llantas, queman todo. O sea, ¿a quién querían ellos golpear? ¿A los automovilistas que pasan la ruta interamericana? ¿O por qué la reacción del guatemalteco en algunos momentos es: tomo la justicia por mi propia mano? No, yo creo que aquí no es que tomen la justicia por su propia mano. Aquí lo que quieren es llamar la atención sobre puntos específicos que quieren buscarle una solución y que muchas veces tampoco la encuentran. Pero en las piedras y... Por eso, tampoco la encuentran en las propias autoridades y cometen el error de hacer bloqueos con palos y piedras contra gente que absolutamente nada tiene que ver. Y entonces se desvirtúa esa manifestación que quieren para solucionar un problema, en primer lugar. Pero en segundo lugar, los bloqueos son penados por la ley. Son penados por la ley porque se está impidiendo la libre locomoción. Y entonces lo que tiene que hacer la policía es localizar a los líderes de esas organizaciones que plantean esos bloqueos, capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales.
Ese es el mecanismo y tenemos que ordenar el país. Si no ordenamos el país, todos vamos a sufrir las consecuencias del desorden generalizado que hay hoy. Ese orden lo anhelamos todos. Talamonte, finalizo muy breve, Andri. Si queremos combatir la violencia, no podemos tornarnos violentos nosotros también, porque eso va a generar mucha más violencia. Lo que sí tenemos que hacer es tener la madurez de organizarnos y de entender que en su momento también tenemos que confiar en esa labor que la policía está haciendo, pero entender también desde la otra parte, y me refiero, por ejemplo, al mismo Congreso de la República, que los fondos para la seguridad en nuestro país son urgentes, los tenemos que dar. Y, bueno, pongamos a prueba nuestros sistemas. ¿Qué sistemas? De seguridad y el de justicia también. Como siempre, un honor estar contigo acá. Un honor estar con ustedes, licenciado Rivera Clavería. Julio Rivera Clavería está con nosotros, pues no tan seguido como Talamonte, pero en este horario. Pero gracias porque siempre nos acompañan. Talamonte, gracias a ti también y a ustedes en casa. Qué bueno que siempre atienden este segmento de análisis.